Tengo el honor de presentar a la docente Gina Giovanna Vidal Ruiz de Abad del curso de Cátedra Vallejo. Los integrantes del grupo son Barrientos Espinosa Kelly Carolina de la carrera de Enfermería, Bravo Llovera Lisette Paola de la carrera de Educación Inicial, Baila Paredes Carliña de la carrera de Derecho, Álvaro Cornelio Daniel de la carrera de Psicología, Cabo Fernández Amon de la carrera de Educación Primaria, Arriaga Walter de la carrera de Administración, Calderón Alejos Víctor Raúl de la carrera de Psicología, Abanto Parillo Merari Magdiel de la carrera de Administración, Burgos Monsalve Diana del Rosario y quien les habla Alvites Guerrero Alessandra del Rocío de la carrera de Contabilidad. Muy buenas tardes, profesora y estimados compañeros, mucho gusto. Quien les habla es la estudiante Merari Magdiel Abanto Parillo. Hoy iniciaremos hablando sobre la infancia de César Vallejo y algunos aspectos académicos a lo largo de su vida. César Abraham Vallejo Mendoza nació en el año 1992. Inició su formación académica en el centro escolar número 271. Desde ese entonces, su familia lo miraba como un gran sacerdote debido a la gran influencia católica que tenía su núcleo familiar. En el año 1905, César ingresó a la Escuela Nacional San Nicolás de Huamachuco, donde llegó a cursar. César Abraham Vallejo creció rodeado de mucho amor y mucho afecto. Él creció con sus 11 hermanos, donde era el último de los hermanos. Mediante pasados los años, Vallejo comienza a crecer y formarse con aspiraciones y metas de seguir adelante. Pues después de pasar los años, él decide ingresar a la Universidad de San Marcos en la Facultad de Ciencias. En poco tiempo, él decide retirarse de la universidad por dificultades económicas en retiradas veces. Pero gracias a su perseverancia y esfuerzo que demuestra, él decide trabajar para poder ingresar a una nueva universidad. Este personaje ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo, donde ahí pasa los momentos más importantes de su formación académica, donde logra titularse como bachiller y presenta su tesis llamada El romanticismo en la poesía castellana el 22 de septiembre. Soy el alumno Carleño Baila Paredes y hoy voy a hablar sobre el emprendimiento cultural. Cuando se habla de emprendimiento se hace referencia a la formación de la persona en una cultura emprendedora que sea capaz de crear y desarrollar proyectos participativos en los cuales se pueda generar instituciones creativas mediante planes de negocio que direccionen sus estrategias de forma competitiva. A su vez, busca el potencial del valor en las industrias culturales y en las grandes urbanizaciones creadas en la comunidad. Cuando se habla de emprendimiento cultural en una población que está empezando a conocer y descubrir el verdadero significado de su realidad, se hace referencia a la adquisición de valores, desarrollo de habilidades y talentos como mejora en la calidad de vida, con el ánimo de formar a la persona en una mentalidad de cambio y de construcción de acciones que contribuyen de manera significativa el desarrollo integral. Mi nombre es Walter Armando Arriaga y continuando con la exposición, podemos decir que la identificación del concepto que cada uno tiene de sí mismo radica cuando nos hacemos la pregunta de quiénes somos y qué pensamos de nosotros mismos. Por lo general, todos llevamos consigo una idea de quiénes somos, tanto de nuestras características físicas, psicológicas y en particular del modo de actuar involucrando conceptos tan amplios como los valores, los defectos y virtudes en la personalidad. Algunas de estas ideas son tomadas como positivas y otras no tan positivas. Sin embargo, estas son un factor influyente en la manera de ser y de actuar ante las diferentes situaciones que se pueden presentar. El concepto de sí mismo está formado por todas las creencias y aptitudes que tiene la persona respecto a sí mismo. Por ende, podemos decir que este concepto de uno mismo evalúa al ser humano como un agente constructor de nuevas alternativas de desarrollo en una comunidad, y esto le induce a generar acciones a partir de su convicción, de sus creencias y del reconocimiento de todo su entorno.
A continuación, hablaremos sobre el teatro y su importancia. El teatro es una expresión de la obra donde el actor será el protagonista principal, quien mostrará cada momento utilizando adecuadamente el espacio escénico e imponiendo el sonido. La importancia cultural del teatro en la sociedad. El teatro es una herramienta de creación de ideas, conciencia crítica y normas. Complementa la educación y formación de niños y niñas, y jóvenes también. Les enseña a ser mejores personas, a ser más tolerantes y a comprender mejor a los demás. Y seguimos con el teatro, que también es una actividad artística y de representación de personajes como hecho real, con la finalidad de utilizar el lenguaje teatral como un medio de comunicación libre, espontáneo, autónomo de miedos y temores. Características del teatro. Consiste en la puesta de escena, la representación en vivo de alguna historia o situaciones en la que interactúan distintos personajes. Dicha representación tiene lugar generalmente en el escenario, como una instalación propicia, teatro, anfiteatro o un auditorio, etc. Aunque también puede darse en otros ambientes públicos o privados. El espacio teatral puede contener material escenográfico, como decoración y ambientación, así como utilería, o puede apelar a la imaginación para suscitarlo todo. El Tungsteno, una novela de Vallejo donde encontramos el capitalismo y el socialismo. Esta novela se desarrolla en Quivilca, un pequeño pueblo del Perú, que tiene dos focos centrales. Por un lado, la contratación de empleados para trabajar en el Mining Society y por el otro, la violación y asesinato de una muchacha Sora. En ambos casos son los hermanos Marino, propietarios de la proveeduría de Quivilca, los protagonistas. Según la viuda Georgette, esta obra fue escrita de un solo trecho en 3 semanas, en febrero de 1931, motivado porque la editorial Zenit de Madrid le había aceptado la propuesta que hizo de escribir una novela proletaria. En el caso del Tungsteno, existe en Vallejo un evidente propósito social, la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la expoliación de los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas. Igualmente, el ahogo de la intentativa de independencia de esta explotación inhumana. Vallejo acusa asimismo al servilismo de la clase burgués, al que también se presta las autoridades y los personajes adinerados frente al capital norteamericano, pecado mortal y secular de los dirigentes a través de su historia, que continúa hasta el día de hoy. Oportunidad les hablaré sobre la obra del ilustre poeta César Vallejo, El Tungsteno. En esta obra nos narra el abuso, la injusticia y la violencia que se originó en un poblado de Quivilca, en el departamento del Cusco, a la llegada de una empresa norteamericana para la explotación del mineral que existía en ese pueblo, ¿no? En esa comunidad los habitantes eran llamados los Soras. Eran personas indígenas muy humildes, personas muy sencillas y amables. A la llegada de la empresa nos acogieron con alimentación, con granos, con ganado. Hasta les servían de guías a la empresa. Como eran nuevos, no conocían el poblado. Posteriormente la empresa se aprovechó de estas personas, ¿no? Para su beneficio personal de la empresa, todo. Los utilizaban como para trabajar en las minas, los explotaban, les compraban sus terrenos por míseras cosas, a veces por una moneda les daban sus terrenos de sembrío de oca, a veces por unos terrenos le daban un jarrón. Ahí nace un personaje, José Marino, que era el que contrataba al personal, ¿no? de la población. También era un personaje muy usurrero que los explotaba. En esta obra nace un personaje también, Servando Huanca, que inicia una revolución con el fin de hacer respetar los derechos de la comunidad.
Paso a continuación con más detalles sobre la obra con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, les hablaré acerca del argumento de la novela El Tusteno, la cual fue publicado por César Vallejo en el año de 1928, donde ella para ese entonces ya radicaba en Francia, en Europa. Bueno, él, ¿a base de qué publica El Tusteno? Él previamente ya debe tener una vivencia en el Perú, pero también fue influenciado por el marxismo de Carlos Marx. Carlos Marx era un comunista, y bueno, en su novela fue influenciado César Vallejo también por Marx, donde Marx condena la protesta social, el abuso por parte del capitalismo, ¿no? ¿Qué más lo que narra la historia? Los abusos y la explotación de los indios. La empresa Minin Society es de capital americano, la cual se instala en Cusco, en la región de Quivilca. Los gerentes eran Mr. T y Mr. Waits, los cuales fueron apoyados por José Marino. José Marino era el comerciante el cual contrataba a los indios, a la mano de obra barata, los peones, en especial a los oras. Los oras eran los indígenas que vivían en donde estaba el yacimiento mineral en Tusteno. Por cierto, muy valioso el tusteno, que sirve para hacer grandes edificaciones, los grandes puentes, los grandes edificios de gran envergadura en los grandes países que conocemos hoy como potencia. Es un mineral tusteno muy apreciado, muy valorado. Bueno, Mr. T y Mr. Way se valieron de José Marino, el cual era el comerciante de Quivilca, en la zona donde está la mina, Minin Society. Él se encargaba de juntar la obra a mano barata a los indios, y sobre todo se aprovechaba de los oras. Los oras eran los pobladores de ese lugar remoto donde estaba la mina, los cuales ayudaron a los dueños de la mina a explorar el lugar, a mostrarle la zona, le dieron la hospitalidad, como se dice, y bueno, los de la compañía se aprovecharon de los oras porque eran muy ingenuos, muy pasivos, muy mansos. Muy aparte, José Marino, aparte de contratar a la mano de obra barata, les pagaban muy poco, los explotaban, habían abusos de los oras, les expropiaban sus tierras, los engañaban, les pagaban injustamente, y ellos, como no sabían sus derechos, simplemente no se quejaban. Pero en especial había un indio de la zona llamado Servando Huanca, el cual él sí hizo una protesta, un llamado a la sublevación, al reclamo de cómo era el trato hacia los indios que trabajaban en la mina. Él hizo un levantamiento en el pueblo, pero él tenía la idea muy aparte de que la injusticia y el abuso iba a parar. Ese era su sueño de él, que se iban a rebelar los indios contra los abusadores. Pero sin embargo, su más grande anhelo sería que los intelectuales, las personas más estudiosas, estarían como mediadores, que no permitirían esto en el futuro del mundo venidero. Los intelectuales, él creía que tenía la gran ilusión que esto mejoraría esta relación entre las grandes empresas y los trabajadores, para que haya un futuro más manejable entre el empleador y el obrero, ¿no? Y bueno, esto nos deja como reflexión de que tenemos que vivir mejor en sociedad, tratar como ser humano a las personas, darle su valor, respetar el medio ambiente, para tratar de vivir en armonía y todos poco a poco tengamos una justicia social que nos hermane y nos junte hacia proyectos viables para el desarrollo de todos los pueblos.